El doctor Carlos Beitia es licenciado en física en la Universidad de Panamá, o sea que él hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad de Panamá, obtuvo su maestría y doctorado en ciencias de materiales con especialización en física de superficies en las universidades de París 6 y París 7. Fue investigador en Trinity College en Dublín, Irlanda, en la caracterización de materiales con elixometría y generación de segundo armónico. Laboró en el KLA Tencor Corp, líder internacional de medida y control de procesos en micro-nanoelectrónica. Ingresó al Centro de Energía Nuclear y Energías Alternativas de Francia como administrador científico del Laboratorio de Metrología en Tecnología de Silicio. Es miembro de la Organización Internacional de Semiconductores en el área de metrología para el empacamiento avanzado de circuitos integrados y miembro de la Sociedad de Ingenieros de Instrumentación Óptica y Fotónica. Este es el señor Carlos Beitia. Él estuvo en las aulas con ustedes. Entonces, los dejo contigo, Carlos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mayra, por la introducción. Primero que nada, quiero agradecerles por la oportunidad. Aquí estamos para servir a todos cada vez que tengo la oportunidad, ningún problema, de compartir mi experiencia con ustedes, sabiendo que mi alma mater es la Universidad de Panamá y la Escuela de Física. Gracias, hermano, por darme la oportunidad de invitarme a compartir con ustedes un poco mi experiencia en el área de física de superficies en aplicaciones industriales acá en Francia. Para comenzar, lo primero que quería expresarles es que cuando se trata de mirar cómo la luz interacciona con materiales, se puede tener una multitud de diferentes efectos y aquí les doy algunos ejemplos que podríamos nosotros pensar cuál es la relación entre ellos. Aquí en esta foto vemos que observamos una superficie de un río y podemos no solamente ver la superficie, pero también el fondo del río. Al contrario, en esta imagen de un lago vemos que no se ve nada de lo que está bajo el agua. Solamente se ve la superficie con un efecto de espejo. Esto simplemente porque en este caso estamos observando, sea con un filtro de polarización o sea bajo el ángulo de Brewster, la superficie del agua. Y aquí no se utiliza ni filtro de polarización, ni se utiliza el ángulo de Brewster. Cuando vemos esta imagen aquí, vemos que tenemos una pompa de jabón en donde vemos cambios de colores. Esos cambios de colores simplemente son interferencias que se obtienen, y los cambios de colores se obtienen porque el espesor de la capa de jabón no es la misma en toda parte. Y es lo mismo que se obtiene en las placas de silicio que ven aquí en el centro, porque son capas de silicio con un óxido de silicio en la superficie que varía de espesor. Y en función del espesor, efectivamente vamos a tener diferentes colores, desde el verde, el violeta y un poco rojo. Y cuando vemos los vitrales de las catedrales, vemos los colores tan vivos de los diferentes personajes. Eso está inducido por lo que se llama absorción de plasmones de superficie de partículas metálicas que están introducidas en la matriz del vidrio. Como ven, la luz tiene propiedades muy diversas que la hacen una herramienta de predilección de los físicos para estudiar los materiales. Lo que les voy a hablar en mi ponencia es sobre una técnica en particular. ¿Y por qué esa técnica? Porque considero que es una técnica que es bastante simple y pues una herramienta versátil y potente con potenciales de bajo costo en términos de implementación en nuestros países y en los diferentes laboratorios. Y espero que después de la ponencia ustedes estén convencidos como yo que hay futuro en esta área. Les voy a hablar rápidamente simplemente de un paso histórico y un poco recordarles estos conceptos de bases que debemos tomar en cuenta cuando estamos analizando la reflectividad de materiales. Después voy a pasar un poco más en detalle lo que es la reflectividad diferencial de superficies, pasando sobre el principio experimental, los materiales pertinentes en donde esto se puede aplicar, la análisis de datos, y finalmente daré 3 aplicaciones que cubren desde los estudios fundamentales que hice en mi tesis al desarrollo de materiales al control de calidad en el que trabajo.
trabajo hoy en día en la investigación y desarrollo. Y finalmente hay perspectivas sobre cómo yo veo cuáles son las potenciales de este tipo de técnicas en nuestros países y en nuestros centros de educación, porque si se le da un poco de esfuerzo, creo que tiene alta potencia. Cuando analizamos la luz y las propiedades ópticas de materiales, es una larga historia, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, pasando por Demócrito, cuando se tenían los primeros conceptos y las ideas, los debates filosóficos, a Galileo Galilei, Kepler, Descartes, Huygens, Newton, hasta Maxwell y finalmente Anton Kant y los otros grandes científicos de nuestra época. Se pudo perfeccionar el concepto no solamente de la onda electromagnética, pero también el concepto de cómo se representan los materiales a través de los desafíos. Y vamos a ver que a través de esos conceptos vamos a poder ligar no solamente la luz como una onda electromagnética, con lo que debemos como observarlo, pero también a las propiedades de los materiales que estamos iluminando con esa luz. Cada vez que tenemos una interacción onda electromagnética con materiales, tenemos básicamente este esquema. Tenemos la onda electromagnética, que llamamos luz porque estamos en invisible, y esta onda electromagnética va a estar caracterizada por su intensidad, su coherencia, su polarización, su gama espectral. Los materiales van a estar definidos por el sustrato en que se trata, la capa fina, la partícula que tiene superficie, la contaminación que tiene superficie, lo que esté que hagamos con la superficie. Y vamos a tener observables como la absorción, la reflexión, la difusión, la difusión, que sea de manera aleatoria o de manera geométrica. Y estas observables van a estar ligados a las propiedades de los materiales a través de la función dieléctrica, la conductividad óptica y la frecuencia de excitación. Vamos a tratar de pasar y explicarles que efectivamente vamos a tener que condicionar la fuente luminosa para tener una intensidad dada, una coherencia dada, una polarización dada, una gama espectral dada. Vamos a tener que tener una configuración óptica para enviar esa luz hacia el material con una resolución dada y con una talla puntual dada, si estamos hablando de un spot. O después vamos a tener que modelizar la interacción onda electromagnética en la muestra. Vamos a tener que medir los observables y relacionarlos con estructuras. Lo primero que tenemos que recordarnos son las relaciones entre la definición de referencial, primero, y los parámetros de base. El referencial va a ser el referencial dado por el plano de incidencia y el plano de la superficie. El plano de incidencia, recuerdo que es el plano que contiene el rayo incidente, el rayo reflectado y el rayo reflejado. Y se puede inclusive decir polarizaciones con respecto a eso. Cuando se considera una onda electromagnética plana, que es lo más sencillo, vemos que Fresnel pudo establecer a partir de eso y condiciones de contorno y solucionando la ecuación de Maxwell los coeficientes de Fresnel, que nos definen cómo el campo electromagnético reflejado es con respecto al incidente, que sea en polarización S o polarización P. Otro aspecto, otro parámetro que es importante de recordarse es que las propiedades ópticas de los materiales están ligadas directamente a la dispersión, la función de dispersión del índice de refracción complejo o la función dieléctrica. Realmente debería decir el tensor dieléctrico, pero para hacer cosas más simples vamos a llamarlo la función dieléctrica. Y espero mostrarles que efectivamente cuando analizamos en detalles no pueden ser iguales en la capa fina que en el volumen. Cuando pasamos a analizar un poco por qué no son iguales, vemos que la función dieléctrica en el volumen, la respuesta del material, sobre todo cuando estamos hablando de materiales cristalinos, isotrópicos, homogéneos, vemos que en general en el volumen va a ser isótropo, va a ser homogéneo y se puede considerar la interacción como una interacción local. La superficie es intrínsecamente no isotrópica. ¿Por qué? Porque hay una ruptura de simetría de la red cristalina en la superficie. Es no homogénea porque la naturaleza de los átomos de un lado y del otro lado de la interfase no es la misma. Así que por todo eso no puede ser considerada como una
una respuesta local y será intrínsecamente no local. Esto nos lleva a que las relaciones constitutivas que ligan la onda electromagnética con el campo de desplazamiento del material van a ser diferentes y la ecuación de propagación también. El hecho de que aquí se pueda tratar directamente con el campo electromagnético, aquí intentamos integrar, refleja exactamente eso. Y realmente van a ver, hay todo un campo teórico para saber cómo tratar este problema y solucionar el problema. No voy a entrar en eso en detalle, pero solamente quiero recordar los fundamentos. Cómo la función dieléctrica está ligado a los materiales. Está ligado a través de la absorción óptica. La absorción óptica vemos que está directamente ligada a la parte imaginaria del tensor eléctrico. Y esta absorción óptica se puede ver como la relación entre la cantidad de energía que enviamos en la luz incidente con respecto a la energía absorbida de los fotones. Y esos fotones no van a poder ser absorbidos de cualquier manera, tienen que ser absorbidos con una cierta probabilidad siguiendo las transiciones ópticas permitidas en la estructura de banda del material. Es por eso que cuando explicitamos esto, vemos que aparece inmediatamente la banda de conducción, la banda de valencia, la energía del fotón y la matriz de interacción entre la onda electromagnética y la red cristalina. Cuando analizamos eso un poco más en detalle, veremos que necesitamos la estructura de banda. La estructura de banda que se tome desde un punto atómico y acercando los átomos a producir banda, o se tomen desde un punto de vista cristalino con enlaces moleculares que van a producir banda. En los dos casos vamos a encontrar bandas. Esas bandas van a describir los niveles energéticos que son permitidos a los estados electrónicos en el material y que van a ser típicos del material. Y evidentemente van a ser típicas de la estructura del material, que es lo que estamos utilizando como base para poder representarlas. Esto nos da lo siguiente, les doy un ejemplo aquí, de la función de la estructura de banda en el silicio, es el material que utilizamos más en el campo. La estructura de banda en volumen, esta es la estructura de banda en volumen, y aquí está la estructura de banda de la superficie. Vemos claramente que no tiene nada que ver la una con la otra, e inclusive, cuando se trata de la estructura de banda de la superficie, se tiene que definir qué superficie, porque los átomos no se van a arreglar de la misma manera dependiendo de la superficie y van a tener construcciones diferentes. En este caso, la superficie 001 de la red cristalina, y vemos que cuando consideramos cuál es el aporte de estas transiciones ópticas a la reflectividad, vemos que es muy pequeña comparado a la del volumen. Es decir, que la concentración de superficie es muy débil con respecto al volumen, del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, y que si se quiere estudiar, debemos estudiarla con técnicas altamente sensibles. La cuestión es que existen técnicas que pueden ser relativamente simples, altamente sensibles y no costosas. Esa es una de las preguntas que quiero responder aquí. La otra pregunta es por qué todo esto en cuanto al estudio de las capas finas y superficies. ¿Por qué las capas finas y las superficies son importantes? Son importantes porque hoy en día, en todo lo que concierne física de materiales, muchas aplicaciones, una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo en microelectrónica, nanotecnología, están relacionadas con las propiedades de capas finas y de superficies. Les voy a dar algunos ejemplos de ilustración de esas aplicaciones. En el primer ejemplo, lo que nosotros llamamos los sustratos inteligentes, los sustratos que están tratados con corte inteligente, que le llamamos. Y la idea de este sustrato, que hoy en día, les puedo decir, todos sus teléfonos, casi el 80% de los teléfonos, tienen dispositivos electrónicos basados en este tipo de material. ¿Y por qué? Porque si hacemos un transistor de efecto campo en un silición de volumen, o un SOI, que llamamos este tipo de sustrato, silicon insulator, van a haber bastante diferencias que van a ser favorables al transistor en silicon insulator, porque nos va a permitir aislar el canal de conducción del transistor del resto. Y al hacer esto vamos a completamente controlar el canal de conducción, y no solamente eso, vamos a controlar también las fugas
de corrientes proveniente del, del reservorio grilla, del reservorio de fuente y del reservorio de drenaje. ¿Qué no pasarán aquí? Es por eso que este tipo de sustrato se ha impuesto hoy en día como el sustrato de predilección para todas las que son las aplicaciones a alto rendimiento, pero a bajo costo energético. ¿Y cómo se hacen estos sustratos? De una manera bastante innovante, que es se toma una placa de silicio. Esa placa de silicio va a oxidarse en la parte verde aquí. Una vez que está oxidada, se va a bombardear con iones, lo que se llama la implantación iónica. Y la implantación iónica, la física de la implantación iónica, se puede controlar dónde van a ir esos iones, van a alojarse en el volumen del material. Y controlando la implantación iónica se hace que se forme una interfase bien definida en una capa muy fina del material. Luego, lo que se hace es que se toma el sustrato que ha sido implantado y oxidado y se pega de una manera que llamamos pegado molecular. Pegado molecular porque se van a crear enlaces moleculares nuevos entre esta superficie y esta superficie que van a hacer que esto se transforme en un solo sustrato, que vamos entonces a romper, a cortar, que es lo que se llama el smart cut, de una manera muy controlada, dejando solamente en el sustrato recibidor la capa fina de silicio cristalino de alta calidad. Lo que resta se puede reciclar y se puede hacer N veces. Y el producto es la placa, lo que se llama la placa de SOI, que consiste en un sustrato de silicio de baja calidad, más una capa de óxido de alta calidad y una capa fina de silicio de muy alta calidad. Cuando digo fina, para darle una idea del orden de magnitud, son 12 nanómetros, que trabaja entre 5 y 25 nanómetros. Así que imagínense la fineza de la placa. Y también el control del proceso a hacerse este tipo de corte. Eso inmediatamente abre la oportunidad también a otras aplicaciones y utilizar la misma tecnología para hacer disponibles otros sustratos que en general se encuentran en tallas más pequeñas o se encuentran en menos cantidad porque es muy difícil construir. Es decir, que si tengo un sustrato que es muy difícil construir y lo consigo hacer en volumen, cortándolo en capa fina, puedo utilizarlo mucho más veces que utilizando solamente el volumen. Y esto se utiliza para diferentes tipos de materiales: silicon carbide, indium phosphide, gallium nitride, gallium arsenide y germanium. Y todas esos son para diferentes tipos de aplicaciones en lo que ustedes tienen en su bolsillo hoy en día y de lo que lo podemos pasar, que es el smartphone. Tenemos aplicaciones en lo que es radiofrecuencia, tenemos aplicaciones en lo que es en el procesador de baja consumación energética, tenemos materiales pistoeléctricos de insulator para alta performance en antenas y filtros 5G. Y también tenemos sustratos de gallium nitride que son utilizados para producir materiales de alta potencia en energía con bajo costo y con baja consumación, baja pérdida. Todos estos tipos de materiales impactan todos los aspectos de la sociedad de hoy en día, es decir, todo lo que es conectividad, todo lo que es energía, tratamiento de energía de manera eficiente y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos de manera inteligente. Es otra de las modas, otra de las grandes tendencias, es tratar más y más datos, producimos más y más datos de manera más y más inteligente y automática. Si pasamos ahora a ver otro tipo de materiales, los materiales bidimensionales, son materiales con alta potencialidad, se dice que es uno de los próximos materiales de revolución tecnológica en el futuro. ¿Por qué? Porque pueden aplicarse con alta eficacidad y con muchas características favorables a los circuitos lógicos, a los transistores, a los LED, a los fotodetectores, a los sensores e inclusive a los fotovoltaicos. Cubren toda la gama de propiedades ópticas, del infrarrojo hasta los ultravioletas, así que es muy diverso. Y porque son interesantes por todas esas aplicaciones.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para que la reflectividad, que es algo que en general decimos que es volumen, se transforme en algo de superficie? Para eso tenemos que considerar que tenemos que conservar tres cosas. Tenemos que conservar el hecho de que se pueda hacer en tiempo real, con una velocidad, una cadencia de medida muy rápida, que se pueda hacer in situ y que no se le quite ninguna información de lo que queremos extraer con respecto a la superficie. La primera parte, que es cómo mantenemos la sensibilidad trabajando de manera diferencial, es decir, vamos a modular la señal de reflectividad con una pequeña perturbación que viene de la superficie y vamos a hacer la diferencia. Lo que va a hacer es exaltar la parte que corresponde a la superficie. Se puede aplicar en materiales, capas finas, superficies, partículas, con la sola condición que el sustrato no debe cambiar. Es decir, que cuando se haga la modulación, el sustrato queda invariante. Si es el caso, entonces tenemos toda la posibilidad de tener una señal que es característica y de alta calidad de la superficie. Finalmente, los datos, el análisis de esos datos, ¿cómo se va a tratar? Se va a tratar por modelos físicos adaptados, que sean empíricos, semiempíricos o completamente completos de manera fundamental. O puede tratar de hacerse de manera muy pragmática con aprendizaje automático usando algoritmos de inteligencia artificial. Si vemos la parte instrumental, la modulación, como decía, puede venir de diferentes maneras. Puede ser un cambio de superficie, como en este caso, que es el caso del que voy a tratar. Puede ser un cambio inducido a la superficie por campos eléctricos. Estos campos eléctricos pueden tratarse en células electroquímicas, cambiando la carga que hay en la superficie, o puede también tratarse con campos que son aportados por ondas electromagnéticas, una configuración con pasón. El cambio de anisotropía, voy a mirar en una dirección u otra dirección y voy a observar cuál es el cambio, o finalmente cambios estructurales debido a una excitación externa que puede ser un cambio en el estrés, un cambio mecánico simplemente. ¿Por qué escojo esta? Porque simplemente esta de aquí, porque es la que a mi sentido tiene más potencialidad de ser implementada de manera bajo costo. Y es la más simple instrumento de trabajo. Paso rápido esta y regreso a lo que es los modelos. La primera cosa que hay que hacer es que tenemos que retrabajar nuestro coeficiente de Fresnel para que tengan la componente de superficie intrínsecamente asociada a la magnitud del coeficiente de Fresnel. Esto fue desarrollado por Del Sole et al, con lo que trabajé durante mi tesis, y podemos ver que efectivamente los dos coeficientes de Fresnel expresados con el modelo de Del Sole traen una información de la superficie y del volumen. Estos coeficientes delta E epsilon y delta epsilon XX y delta epsilon inverso de ZZ son los componentes del tensor dieléctrico de superficies en las suposiciones del modelo. Yo no voy a regresar simplemente para ilustrar que, dependiendo del modelo, podemos integrar esa información. En el caso de la RDS, podemos también ver, simplemente como yo decía, en términos de modelo, podemos verla como una firma óptica. Y esa firma óptica podemos tratarla con algoritmos de inteligencia artificial para poder entonces monitorear los procesos. Ahora veamos lo que son las aplicaciones. En lo que concierne a las aplicaciones, podemos ver que tenemos diferentes configuraciones. Una configuración que puede ser ex situ, simple y de bajo costo. Es decir, lo más simple que se puede hacer, lo único que tenemos que obtener es colectar valores de reflectividad en una configuración controlada. Puede ser más compleja y más costosa del hecho de que se trata de hacer in situ. En este caso tenemos que tener una cámara de ultravacío con todo lo que eso conlleva, con las características técnicas que se asocian, como sea sonda de campo próximo o que sea difracción electrónica, todo esto para poder controlar lo que se hace al interior del ultravacío y asociarla con la técnica de diferencial de superficie. Este es el tipo de configuración
experimental que yo utilicé durante mi tesis. Es in situ, es complejo, es costoso y lo que es ventajoso es que también se puede hacer en tiempo real. Este es el tipo de instrumento altamente automatizado que vende la compañía de trabajo que estoy haciendo mi pasantía en traslado temporal hoy en día, que es un, llamamos el MATLIB, y que consiste en una manera, como lo voy a explicar más tarde, de modulación de microscopía diferencial. La gran ventaja es que es en línea, ex situ, es relativamente complejo desde el punto de vista instrumental, pero debido a la automatización, y es altamente costoso. Veamos los ejemplos. En los casos y las aplicaciones. La primera aplicación que voy a tratar es una aplicación con respecto a estudios fundamentales. ¿Cómo podemos utilizar los cambios de reflectividad para estudiar propiedades fundamentales de los materiales como son la estructura cristalina y la estructura de banda? Para esto nosotros utilizamos en mi tesis un sistema modelo, que es el sistema de, primero que nada, un material modelo, que es silicio, que se obtiene con mucha alta calidad, y utilizamos una faceta del silicio, la 1.1, porque tiene una reconstrucción que, si bien es compleja, es muy rica porque tiene todos los elementos que puede encontrar uno en una superficie. Tiene alátomos, tiene defectos, tiene un stacking fault, tiene una simetría, tiene enlaces pendientes y enlaces traseros de primer nivel. Utilizamos también para interactuar con ella un átomo modelo, el átomo de hidrógeno, para hacer cosas lo más simple posible, y utilizamos la medida in situ y en tiempo real. Esta gráfica que muestra aquí muestra la señal de reflectividad diferencial, reflectividad diferencial de superficie, a medida que estamos absorbiendo hidrógeno en la superficie. Y vemos que al inicio tenemos una superficie bien limpia con un patrón de difracción característico de la reconstrucción 7x7, y que a medida que añadimos hidrógeno vamos destruyendo ese patrón y vamos obteniendo primero una 7x7 hidrogenada, y al final tenemos una 7x7 hidrogenada con absorción en los enlaces traseros de los alátomos. Entonces, vemos que a medida que hacemos esto, estamos cambiando la señal de espectroscopía. Y más que eso, vemos que efectivamente comienzan a aparecer picos o formas que son características de una fase o de otra. Cuando analizamos esto en detalle, nos dimos cuenta que efectivamente, y esto correla muy bien con la teoría, con el modelo, es que cuando tenemos la 7,7 con los enlaces pendientes aquí y le ponemos hidrógeno y hacemos el cálculo, vemos que la diferencia de reflectividad experimental y teórica están en muy buen acuerdo, tanto desde el punto de vista de energía y las diferentes estructuras que vemos. Evidentemente, esto es puramente teórico, así que esperamos que hayan picos menos definidos que en la teoría, y también que los picos sean con menos amplitud. Pero cualitativamente está en muy buen acuerdo. Después vemos que cuando consideramos el segundo paso y vemos que venimos a poner adátomos atrás y eliminamos estos enlaces aquí, vemos que cuando se calcula en teoría y se mide, tenemos igualmente un buen acuerdo cualitativo de el espectro teórico del espectro experimental. Esto quiere decir que la representación que tenemos aquí de la estructura es lo que se está pasando en la superficie. Y vemos que la resistencia diferencial de la superficie, que representa la propiedad óptica de la superficie, es completamente diferente a lo que uno puede obtener en el volumen. Si vemos después, esto nos abre el hecho de que podamos identificar estas dos etapas y que estas sean firmas del proceso de absorción. Esto nos lleva a la posibilidad de hacer un estudio de cinética. Y ese estudio de cinética lo pudimos hacer porque alcanzamos a deconvolucionar las dos firmas y establecer un modelo lineal de combinación de las dos firmas de las superficies como una contribución de dangling bond y una contribución de los enlaces detrás de los átomos, lo que llamamos backbone. Y
vemos que para diferentes tipos o momentos de absorción, siempre se puede descomponer el espectro de delta R sobre R en las dos contribuciones. Esto que nos permite, inmediatamente nos permite hacer estudios de cinética, que es lo que hicimos a continuación, estudiando la absorción a diferentes temperaturas, y cómo teníamos la cinética, podríamos modelizar esa cinética con un modelo de Langmuir double y tener acceso a la energía de activación del proceso de absorción en los ganglion y del proceso de absorción en los backbone. Y eso fue lo que nosotros obtuvimos haciendo este tipo de estudios. Vemos entonces que la combinación del modelo teórico con una técnica altamente sensible que puede seguir los cambios en tiempo real in situ, da una potencia en la comprensión de los fenómenos que están pasando en la superficie durante la absorción. Ahora veamos otra aplicación, la aplicación de materiales bidimensionales. Ya vimos cuáles eran las aplicaciones. Ahora, ¿cuál es el interés de los materiales bidimensionales? Uno de los intereses, voy a tomar solamente un caso, es que estos materiales pueden ser utilizados como material de canal de conducción en los transistores. Y tienen grandes características porque bajo ciertas condiciones podemos producir lo que llamamos un gas bidimensional de electrones. Un gas bidimensional de electrones es un gas que tiene una conductividad perfecta o casi perfecta. Es decir, que sería súper ideal para un canal de conducción, dando la alta movilidad de los transportadores de carga. También tiene otra ventaja, es que se puede modular la brecha de energía, el gap de la energía del material, que puede ir desde quelque chose que es inexistente a una brecha muy importante. La espectroscopía óptica se ha mostrado con diferentes estudios que nos permite comprender la estructura de banda del material, como hicimos con lo del silicio, y también las propiedades ópticas y ayuda al desarrollo de materiales. ¿Por qué? Porque con estos estudios que son muy rápidos y muy simples, se puede realmente controlar qué es lo que se está haciendo durante el desarrollo del proceso de este tipo de material. Aquí les presento una publicación, disculpen por la referencia porque quería meterla y se me pasó. En la copia final la meteré, evidentemente. Y ven que simplemente necesita un microscopio, simplemente, manera de hablar. Es un microscopio en donde lo que hemos añadido es simplemente una cámara CCD y un dispositivo experimental que nos permite tomar las imágenes, adquirirlas aquí, y una vez que tenemos la imagen adquirida, esta es una imagen de microscopía. Se puede decir una simple imagen de microscopía. Pero si conocemos, como es el caso, de que cada zona representa diferentes tipos de materiales bidimensionales con diferentes capas, número de capas, entonces cuando hacemos una diferencia entre un punto de reflectividad aquí y otro punto, estamos haciendo una modulación, y al ser esta diferencia que está aquí, vemos que aparecen picos de absorción característicos del material bidimensional. Y más allá de eso, vemos que la intensidad de estos picos es proporcional al número de capas que se considera del material bidimensional. Que tenga una capa, dos capas, tres capas, 7 capas, cambia inmediatamente y es de manera muy sensible. Cuando se compara cómo es la dinámica de estos cambios, vemos que es exactamente o muy bien correlada con la de una técnica mucho más sofisticada, mucho más costosa y más directa como el Raman, en donde se conoce muy bien que los picos de excitación del Raman a la frecuencia determinada están asociadas al número de capas. Solamente que una configuración de Raman está en los 200.000, 300.000 euros, dependiendo qué tipo de Raman uno utiliza, y el RCRDS de aquí está en los miles. ¿Ok? Entonces, eso para decirles que, a pesar de que es simple, es igualmente sensible que el Raman y sigue exactamente los mismos comportamientos que el Raman. Finalmente, la aplicación para el control de procesos. Como yo le había dicho, en el SOI, el Silicon Insulator, tenemos una placa, que es lo que llamamos el wafer, y sobre la placa, que es un disco de 300 milímetros de diámetro, tenemos que controlar el espesor de esta capa súper fina. Es una capa, como yo decía, de 12 nanómetros o 25 nanómetros. Y tenemos que controlarla
a 0.5 nanómetros sobre toda la superficie de la placa. Eso es como querer controlar a más o menos 5 milímetros sobre toda la distancia de 3.000 kilómetros entre Londres y Moscú, la superficie de la Tierra. Para darle una idea del orden de magnitud. Todo eso debido al hecho de que sí se causan variaciones muy fuertes, el comportamiento de los transistores que se haga en esta parte o esta parte de la placa será diferente. Evidentemente el rendimiento y la calidad de los transistores finales van a estar afectados. ¿Cómo se hace para controlar eso sobre una gran superficie y de una manera muy rápida? Bueno, Soitec, que es nuestro colaborador, trabajó en la FM para lo que es baja escala, en la elipsometría, lo que son grandes escalas, y le faltaba algo entre los dos. Y resulta que la compañía desarrolló un microscopio de reflectividad diferencial a través de programas europeos que implementamos y en el que pudimos demostrar que es factible y funciona. Esta técnica, este instrumento hoy en día está en la línea de producción y se desarrollan materiales y se controlan materiales con esto. ¿Cuál es la idea? La idea es la misma, es decir, que ahora vamos a modular solamente mirando dos aspectos. El aspecto de que los cambios de espesores van a reflejarse en una variación que va a ser más o menos fuerte dependiendo de la longitud de onda a la que analicemos y dependiendo del punto de la superficie donde la analicemos. Es decir, que si hacemos la diferencia de reflectividad, de nuevo vamos a tener una señal que va a seguir la variación de espesor, va a estar correlada con la variación de espesor y que a partir de allí vamos a poder transformar nuestra imagen de intensidad en una imagen de variación de espesor y a partir de allí calcular las variaciones de espesores rápidamente en diferentes escalas, porque son medidas de microscopía, en la línea de producción. Solamente para decirles aquí, paso los detalles de implementación al interior de la máquina, porque evidentemente son detalles confidenciales y con mi propiedad intelectual, pero solamente para decirle que se cubre la superficie total de manera que podamos medir 40 placas de 300 milímetros de diámetro en una hora, para darle una idea de la velocidad sin perder sensibilidad. Entonces, ahora veamos, ¿es esto posible de implementarlo en bajo costo o no? Esa es la gran pregunta y veamos el análisis. Las personas que trabajaron sobre los materiales bidimensionales hicieron el análisis de lo que se necesitaba. Aquí están los materiales que se necesitan e hicieron el análisis de costo. Comprando todo, estamos hablando de un instrumento a 8.584 euros. Pero sin embargo, déjenme hacer esto se trata de un microscopio. De microscopios, en todos los laboratorios tenemos microscopios, más o menos capables, pero tenemos microscopios. Los espectrómetros más y más son más baratos. E inclusive se puede pensar a hacer cosas un poco más innovantes como acoplarlo con un interferómetro de manera que proyectemos una imagen de interferometría en el dispositivo CMOS y así en cada píxel tendremos una compresión espacial de toda la longitud de onda por píxel. Por ejemplo, ese es un tipo de aproximaciones que el BTT de Finlandia está desarrollando y están apuntando a un costo de $20 o $150 por dispositivo CMOS de este tipo. Sin hablar de miniaturización, en nuestro ámbito podemos decir que podemos acoplar simplemente un bloque óptico con un interferómetro que va a servirnos para hacer lo mismo que cuando hablamos de miniaturización. Entonces vemos que la instrumentación es accesible y es definitivamente una herramienta de investigación accesible a bajo precio. ¿Qué pasa con los modelos? Una vez que utilizamos eso y que tenemos los datos, ¿qué hacemos con los datos? Entonces tenemos que analizarlo. Para eso podemos utilizar modelos semiempíricos. Esto describimos de una manera fenomenológica la función dieléctrica. Decimos que la función dieléctrica es una función que tiene ciertos picos en ciertas áreas porque lo conocemos de la literatura o de otras técnicas y la modelizamos con lorentzianas y hacemos una suma de lorentzianas o una combinación lineal y hacemos simplemente fitting.
Eso puede ser una manera de hacerlo. Y este tipo de aproximaciones pueden ser tratados en una laptop o una estación de trabajo estándar, nada costoso. Los modelos teóricos, si lo queremos hacer completo, desde la modelización de la estructura de la capa, con datos experimentales y modelos del tipo SLAP, calcular a partir de esta la estructura de la banda del sólido con modelos como tipo de tight binding, o calcular a partir de ahí la polaridad de la capa. Eso ya requiere un poco más de potencia de cálculo, evidentemente, y en ese caso tendríamos que pensar a construir un clúster, pero el clúster ahora, con todos los adelantos que tenemos en GPU y módulos de cálculo para inteligencia artificial, hacer un clúster que tenga una cierta capacidad de cálculo para este tipo de modelos no es nada que sea inaccesible y altamente costoso. Encima de eso, podemos tratar también modelos de tipo IA, de inteligencia artificial, en donde los frameworks, los tipos de plataforma de trabajo que utilizamos son open access y que son completamente gratuitos, como Keras y PythonTorch. Y si no, en última instancia, podemos hacer colaboraciones en México, Brasil y España. Hay grupos teóricos que están altamente especializados en este tipo de cálculos y que pueden ayudar y pueden trabajar para este tipo de trabajo a través de aspectos colaborativos. Decir que es realmente, no es una quimera, es una realidad. Este tipo de técnicas se pueden implementar y se pueden utilizar en nuestro laboratorio a bajo costo. Ahora quiero dar una perspectiva y un paréntesis antes de terminar, porque me quedan 4 minutos, sobre el papel de la inteligencia artificial y qué podemos hacer en términos de inteligencia artificial para que pasemos de las palabras a los hechos. Le voy a presentar un estudio que fue hecho a partir de ciertas ideas que presento aquí. Cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente es una manera de decir la palabra a la moda. Pero en realidad lo que queremos hacer es aprendizaje automatizado y optimización automatizada, de manera que podamos tirar correlaciones sobre grandes cantidades de datos que de otra manera no podríamos tirar. Entonces, tenemos datos de procesos, medidas de lo que nosotros llamamos DOE, Design Experiment, un plan de experiencia, y podemos hacer simulaciones sobre una gran playa de espacio de parámetros, y además podemos, como es solamente simulación, podemos hacerlo con la resolución que nos da la gana, en términos de la variación del parámetro que queremos. Esto, acoplado con los algoritmos de Deep Learning, Machine Learning, nos puede llevar de una manera simple y sin ninguna interpretación a una predicción de desviaciones del proceso. Es decir, caracterizamos un proceso y su punto óptimo y después predecimos cuándo se desvía de ese punto óptimo. O podemos también hacer, con el mismo tipo de datos, podemos hacer predicciones de propiedades ópticas de la superficie. Y es lo que les voy a mostrar a continuación. Este es el grupo que trabajó en esto. Trabajó en materiales bidimensionales, trabajó utilizando también datos de espectrometría diferencial, óptica diferencial de superficie, y la idea es poder, con modelos semi-empíricos, optimizar el modelo de manera que a partir de simulaciones de los modelos se pueda extraer las propiedades ópticas de la superficie de una manera mucho más rápida y mucho más fiable que cuando hacemos fitting. Y cuando se hace el estudio, lo que se utiliza es una red de neuronas. Una red de neuronas de 3 capas. Y ven que solamente con 3 capas de red de neuronas y una multitud de datos de simulación, podemos obtener valores de NK que son muy similar a los valores reales. Y cuando vemos todo esto sobre la dispersión en longitud de onda, vemos que los valores, que son los puntos y las cruces aquí, corresponden exactamente a los valores que se han determinado experimentalmente por otras técnicas. Es decir, que podemos utilizar los algoritmos de inteligencia artificial de una manera muy pragmática para seguir este tipo de aproximaciones para obtener las propiedades ópticas de los materiales. Inclusive hoy en día hay compañeros que trabajan en, más que eso, tratar de optimizar la modelización con inteligencia artificial, trabajando en todo lo que son correlaciones de datos simulados o cómo se camina en el espacio de parámetros cuando se está tratando de modelizar o de implementar un modelo.
finalmente, les doy otras ideas. Es que esto de una instrumentación de bajo costo, de alta calidad y alta potencia, ¿es quimera o realidad? Yo les digo no. Y les voy a dar tres ejemplos. Tres ejemplos que están más orientados hacia la nanoscopía, pero estoy seguro que si se utiliza la misma aproximación y el mismo tipo de proceso, se pueden buscar ese tipo de soluciones en otros aspectos. Le voy a mostrar aquí, para terminar rápidamente, de un minuto más, lo que se llama Through Scanning Optical Microscope. Esto es un microscopio de lo más común que pueda haber, y lo único que se hace es que se adquiere toda una serie de imágenes a través de la focalización de la imagen, abajo del plano focal y debajo del plano focal. Y no se trata la imagen, pero se trata el cubo de imagen. Y el cubo de imagen representa la distribución de la intensidad de la onda electromagnética reflejada y que va hacia el objetivo a partir del material. Y mis colegas del NIST en los Estados Unidos han demostrado que esta firma del T-SON, la imagen del T-SON, tiene dos ventajas. Es muy sensible y encima de eso, como no estamos en el espacio imagen, en el espacio imagen quiere decir que estamos en el plano imagen y estamos analizando imágenes. Estamos analizando intensidades. Es decir, que a partir de allí no hay ningún problema de resolución y podemos, si podemos llamarlo así, observar, entre comillas, materiales que son más pequeños que la longitud de onda utilizada. En este caso estamos observando partículas, nanopartículas de 90 nanómetros, 80 nanómetros en un microscopio óptico. También podemos utilizar otro tipo de montaje muy sencillo, pero muy altamente sensible y particular, que es lo que se llama la microscopía óptica sin lentes. La microscopía óptica sin lente básicamente trabaja a partir de la holografía axial digital y simplemente se utiliza un captor CMOS y un simple sistema de iluminación, y cuando se hace eso, a partir de los hologramas, se puede obtener una imagen que, de nuevo, como no pasamos la onda electromagnética a través de una abertura, no estamos limitados al límite de difracción. Y entonces no tenemos pérdida de resolución con el cambio del campo de vista de la imagen. La gran ventaja en biología es que se pueden analizar grandes campos con respecto a las células que se quieren observar y se pueden hacer análisis estadísticos muy potentes. Una última, se toma de nuevo un microscopio simple y se le añade una microesfera. ¿Y qué es lo que va a hacer esta microesfera de un dieléctrico de un tamaño micrónico? Es que va a acoplar toda la información que se pierde por difracción en onda evanescente en la superficie, va a acoplarla y transformarla en una onda electromagnética propagativa que puede ser observada por un objetivo estándar. Y aquí pueden ver que estas son partículas cilíndricas y estas son partículas esféricas, y la escala aquí, disculpen que no la puse, es 1000 nanómetros, es decir, que estamos viendo objetos debajo de los 100 nanómetros. Todo esto con muy poco costo y muy poca esfuerzo en punto de vista económico. Perspectiva, la microscopía óptica es una herramienta que permite la investigación científica de una manera versátil, a bajo costo, guardándolo y sobrepasando los límites de resolución. La inteligencia artificial y los métodos pueden ayudarnos cuando comenzamos a adquirir un gran número de datos, que es el caso con la microscopía, cuando lo utilizamos de esta manera, porque no se puede pretender analizar todas las imágenes. Se tienen millones y millones de imágenes, entonces la inteligencia artificial se transforma en una herramienta muy pertinente. Eso fue todo de mi lado. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a toda pregunta. Mi profe. Sí, escucho. Bueno, yo quisiera no hacer una pregunta, pero sí un comentario.
Carlos Beitia, yo te felicito realmente de todo corazón porque nos has transmitido ideas importantísimas a los estudiantes de física. ¿En qué sentido? En que hay que conocer la física a fondo para ayudar a empujar eso, y eso siempre es posible, no solamente en los países desarrollados, sino en nuestros países también es posible. Tu mensaje en ese sentido ha sido extremadamente claro y positivo, y te agradezco muchísimo que nos mandes ese mensaje. Tú que pasaste justamente por nuestras aulas, viniste de un pueblo del interior, te superaste de una forma extraordinaria y ahora estás trabajando en uno de los lugares de punta a nivel mundial sobre el desarrollo de materiales que van a mejorar la vida de las personas y de la ciencia y su capacidad de encontrar cosas nuevas. Te agradezco realmente ese mensaje. Gracias a ustedes.